Santa Misa. Hoy vamos a platicar acerca de la Santa Misa. Sean todos bienvenidos a su canal 1 Corintios 13. Espero que todos se encuentren muy bien y sean todos bendecidos en Jesús y en María. Es muy importante que nosotros hablemos acerca de la Santa Misa. ¿A qué vamos a misa? ¿Por qué vamos? ¿Qué es la Santa Misa? Es importante que hablemos, mis hermanos, porque muchas veces no sabemos lo que es. Tenemos, en el mejor de los casos, unas ideas vagas, unas ideas por ahí dispersas acerca de lo que es la Santa Misa. Pero esto es importante, sobre todo si nosotros estamos participando en la iglesia en algún apostolado o en el servicio de evangelización. Imagínense, un evangelizador, un promotor de equipo, una catequista que no tenga las ideas claras, que no sabe lo que es la Santa Misa y va a evangelizar, pues imagínense, ahí están las consecuencias después, ¿no? Entonces es importante tener las ideas claras. Es importante hablar de la Santa Misa, hermanitos, porque a veces sucede de que pues no sabemos a lo que vamos. Quizá en nuestro caso, que nos dedicamos a evangelizar, a participar un poquito en la evangelización, pues sí sabemos más o menos a qué vamos, asistimos cada domingo, sabemos cuándo debemos de ir y vamos. Pero pues hay muchas personas que van a misa y no saben ni por qué van. Van a misa porque pues así se lo enseñaron sus papás, van a misa porque pues es domingo y hay que ir, van a misa porque pues toda la gente va, todos los que son católicos van, entonces yo soy católico, pues también debo de ir, no sé por qué, pero pues debo de ir. Y como dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Creo que dice, bueno, ¿a qué aplica? ¿Va? Si los demás van y es domingo, soy católico, pues yo también voy, ¿no? Y entonces caemos ahí en la misa y estamos ya ahí en el templo y no tenemos ni la idea de lo que está ocurriendo ahí. No sabemos qué está pasando. Nada más llegamos ahí y pues vemos que pues algunas personas pasan unos monaguillos con una cruz y el sacerdote y unos libros y pasan por el pasillo y no sabemos por qué. Luego nos damos cuenta que el sacerdote besa al altar y no sabemos por qué. Luego de repente vemos que el sacerdote pone las manos sobre el altar, sobre no sabemos qué, y hace una oración y la gente se arrodilla, y como todos se arrodillan, pues también nosotros nos arrodillamos. Le decimos a nuestros hijos, oye hijo, pues arrodíllate. ¿Por qué? Usted arrodíllese. O sea, no sabemos ni por qué estamos haciendo las cosas, solamente imitamos, porque otros lo hacen, también nosotros. Y esto pues es porque hay un desconocimiento total de lo que está ocurriendo ahí, porque no sabemos nada acerca de la Santa Misa. Y entonces, como no sabemos nada de la Santa Misa, no se busca la Santa Misa, no se valora, porque no se conoce. Hay una ignorancia fatal acerca de los asuntos de la fe, especialmente acerca de la Santa Misa. Y ahí están las consecuencias. Lo podemos apreciar en parientes, en amigos, familiares, conocidos, que muchos de ellos escuchamos que dicen, pues yo no voy a misa, porque yo voy nada más cuando me nace. Yo voy a misa cuando me nace. Pues fíjense, cuando una persona dice que va a misa cuando le nace, lo único que pasa es de que queda en una evidencia total su ignorancia acerca de lo que es la Santa Misa. Cuando dicen que van cuando le nace, pues es porque no saben nada acerca de la Santa Misa, si no, no dijeran eso. Eso tiene una repercusión práctica en nuestra vida cristiana, porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llega el día domingo? Pues unos no van a misa, otros no saben a qué van, otros llegan tarde, y otros cuando ya están ahí en la misa, pues tienen una serie de costumbres feas e irrespetuosas dentro de la Santa Misa, porque no saben nada de esto. ¿Y qué decir cuando llega el 24 y 25 de diciembre? Sí nos gusta estar en la pachanga, sí nos gusta estar en la comida, pero pues ya no vamos a misa. ¿Y qué pasa con el día último, día 31, día primero, a fin de año, inicio de año? Pues tampoco vamos a misa. No vamos, nada más nos quedamos con las fiestas de fin de año, pero no vamos a misa, porque no le damos su valor. Esto es lo que ocurre cuando nosotros no conocemos nada acerca de la Santa Misa. Bueno, hay muchas cosas que comentar acerca de la Santa Misa, pero solamente vamos a mencionar, hacer algunas breves puntualizaciones sobre lo que consideramos más relevante. Para empezar, la palabra misa viene del latín, que significa envío. Eso significa la palabra misa, significa envío. Si nosotros tenemos la oportunidad de platicar con alguna persona ya mayor en nuestro hogar, pudiera esta persona confirmarnos que anteriormente, cuando las misas concluían, el sacerdote decía una frase litúrgica que decía ite missa est. Así decía el sacerdote, ite missa est. Bueno, hoy en día en nuestra propia lengua, palabras más, palabras menos, lo que los sacerdotes dicen es
nos podemos ir en paz, nuestra celebración eucarística ha terminado, demos gracias a Dios, vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado, más o menos. Acuérdense que la palabra misa significa envío. Cuando nosotros llegamos a la Santa Misa nos convierte en misioneros. Dios nos convierte en sus mensajeros. Lo que nosotros acabamos de vivir en la Santa Misa, que es esa palabra que escuchamos, ese cuerpo y esa sangre que nosotros comulgamos, esa experiencia de relación con Dios que tuvimos, Dios quiere que nosotros vayamos y lo compartamos esa experiencia. Que esa palabra que nosotros acabamos de escuchar y acabamos de meditar, quiere que nosotros vayamos y la compartamos con otras personas, familiares y no familiares. Esa experiencia de relación con Dios única y singular que tuvimos ahí en la Santa Misa, Dios quiere que esa experiencia le hablemos a otras personas de esa experiencia, para que otros también se les antoje participar de esta experiencia que nosotros ya vivimos. Entonces somos enviados, somos mensajeros, somos misioneros cuando salimos de la Santa Misa. Hay otros nombres con los cuales se le conoce a la Santa Misa. Para empezar, pues se le llama también la Cena del Señor, la Santa Eucaristía, el Santo Sacrificio de la Misa, la celebración eucarística, entre otros nombres. Es muy importante que nosotros ya poco a poco hagamos la costumbre de ya no decir misa, nada más así, a secas, sino que por ser algo tan sagrado, algo tan sublime, pues que le digamos como lo que es, Santa Misa, Santa, en lugar de decir misa, Santa Misa. Quizás sabemos que es algo santo, que es algo sagrado, pero no lo decimos porque no hemos acostumbrado a nuestro lenguaje a que con frecuencia lo repita, lo diga hasta que se haga una costumbre, hasta que se haga un hábito. Entonces sería bueno que practicáramos, que empecemos a decir, en lugar de misa, Santa Misa. Y poco a poquito se va diciendo el hábito de decir Santa Misa en todos y cada uno de nosotros. Qué bonito, ¿no? Bueno, ¿y qué es la Santa Misa? Entendamos primero algo. Nosotros como cristianos católicos somos parte del pueblo de Dios. Dios tiene un pueblo y nosotros por nuestro bautismo somos insertados en ese pueblo que es la iglesia. Entonces nosotros como católicos somos parte del pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios tiene la obligación de darle culto público a Dios. Nosotros a nivel personal tenemos la obligación de darle culto privado a Dios. Cada uno de nosotros le da un culto privado. Pero como parte del pueblo de Dios tenemos la obligación de tributarle, de rendirle culto público a Dios. La Santa Misa es el acto de culto público más importante, más impresionante, más grandioso, más hermoso que se le pueda tributar a Dios. De tal manera que cuando nosotros participamos en la Santa Misa, participamos en el culto público más importante que se le pueda tributar a Dios. Por eso hay que ir con reverencia, por eso hay que tratar todas estas cosas con respeto, porque no es cualquier acto, no es cualquier culto, es el culto más importante a Dios. Y por esa razón tenemos que vivirlo dignamente, de la mejor manera. La Santa Misa, mis hermanos, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio de Cristo en aquel viernes en el Gólgota, donde derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Ese sacrificio es el mismo que se lleva a cabo en la Santa Misa. No es otro, es el mismo. Solo que de alguna manera Dios ha hecho que ese acontecimiento quede en un eterno presente. En un eterno presente. Entonces esto nos permite que a través de la Santa Misa, en los que no estuvimos ese día, hace 2000 años, la Santa Misa hace posible que es como si nosotros estuviéramos allá. Es un eterno presente. ¿Y para qué este sacrificio? Este sacrificio es para redimirnos. Eso tiene objeto de redención. Es decir, por los pecados del mundo entero, por los propios y por los del mundo entero. Entonces, por eso también es muy importante la Santa Misa, importantísimo, pues por la redención, ¿verdad? Entonces, por eso en la Iglesia Católica, en la Santa Misa, en nuestros templos que se lleva a cabo la Santa Misa, hay altar, hay ofrenda y hay sacerdote. La ofrenda perfecta, que es el Cristo mismo. Él es la ofrenda perfecta, la que más le agrada al Padre, Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y este sacrificio, que es nuestro Señor Jesucristo, se lleva a cabo en el altar. No es una mesita, no es cualquier mesita, es el altar. Solamente en los altares se llevan a cabo los sacrificios. Y por esa razón tenemos que tratar con mucho respeto ese altar, que para muchos es una mesita. No,
Hay que tratarlo con mucho respeto porque ahí se va a llevar a cabo el sacrificio. Ese altar está consagrado para que se lleve a cabo el santo sacrificio. Pero no cualquier persona puede ofrecer el sacrificio. No cualquier persona, solamente el sacerdote. Solamente los sacerdotes pueden llevar a cabo este santo sacrificio. Y por esa razón somos muy afortunados porque en la Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo fundó, están esos elementos. Está el sacerdote, está el altar y está la ofrenda para el sacrificio. Somos los únicos y por eso la Santa Misa es el corazón, es lo más importante de nuestra vida cristiana. La Santa Misa es lo más importante para nosotros los católicos. Bueno, la Santa Misa se divide en muchas partes, pero solamente quiero comentarte dos, las más importantes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. En la liturgia de la palabra nosotros escuchamos la palabra. En la liturgia de la palabra nosotros meditamos la palabra. En la liturgia de la palabra nosotros recibimos la explicación por parte del sacerdote de esa palabra. Entonces en la liturgia de la palabra nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Pero luego viene otra parte, que es la liturgia eucarística. La liturgia eucarística. Y aquí, sabiendo que el sacerdote tiene el poder de Dios, un poder conferido al sacerdote, el sacerdote en el altar pone las manos sobre las ofrendas del pan y el vino, sobre las hostias y el vino, hace una oración, invoca al Espíritu Santo, y en ese momento, entonces el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Por el poder, por la acción del Espíritu Santo, ocurre el milagro de la transubstanciación. Nosotros nos hemos acostumbrado a ir a misa y nos hemos enrutinado, y a veces nosotros hemos dejado de admirarnos, hemos dejado de contemplar este sagrado misterio como merece. Nuestro corazón ha dejado de vibrar porque hemos perdido la conciencia de lo que está ocurriendo ahí. Está ocurriendo el milagro más importante. Dios se hace presente. Sabemos que es el momento más sublime, el momento en que ocurre la transubstanciación, y entonces por esa razón nos ponemos de rodillas, porque Dios se hace presente. Nos ponemos de rodillas en señal de adoración. Nos ponemos de rodillas en señal de adoración, porque Dios se hace presente. Lo humano se une con lo divino, el cielo se une con la tierra, los ángeles están alrededor. Hay toda una fiesta ahí. Es lo que está ocurriendo en la Santa Misa. Pero la persona que no sabe, la persona que no conoce de esto, pues se le hace aburrido, se le hace monótono, porque no tiene idea de lo que está ocurriendo. Pero los que sabemos lo que está ocurriendo, nuestro corazón vibra, nuestro corazón se llena de alegría. Podemos ir a todas las misas habidas y por haber y nunca nos vamos a saciar, porque sabemos lo que ahí está ocurriendo. Siempre queremos más, queremos otra vez participar de la Santa Misa por lo importante y lo maravilloso que está ahí ocurriendo. ¿A qué vamos nosotros a la Santa Misa? Bueno, para empezar vamos a rendirle adoración a Dios. Vamos a alabarlo, a reconocer que Él es el creador y nosotros la criatura, que Él es el todo y nosotros la nada. A eso vamos, a adorar a Dios, a alabarle, a cantarle. Y por eso tenemos que participar con alegría, con entusiasmo, no manejarnos apáticos, indiferentes, participar con alegría en todo lo que está ahí. A veces pues nos toca que alguien nos invita a participar en otra cosa, que a lo mejor a colectar o a llevar las ofrendas. Bueno, hay que hacerlo con entusiasmo, hay que hacerlo con alegría. Ser tomados en cuenta es un gran privilegio. Cuando te inviten a llevar la cruz alta, los ciriales, las ofrendas o a colectar, piensa que no es el hermano o la hermana que anda por ahí en liturgia que te invitó. Piensa que es una invitación que te hace a ti Dios mismo de participar en algún servicio en la Santa Misa. Nosotros vamos a la Santa Misa a pedirle perdón a Dios, porque sabemos que le hemos fallado, que hemos tomado malas decisiones, que hemos pecado, le hemos regado. Y nosotros en la Santa Misa vamos a decirle al Señor: Señor, me he equivocado, perdóname. Con la Santa Misa, por la misericordia de Dios y por el poder que tiene la Santa Misa, si tú la escuchas y participas, solamente por participar en la Santa Misa, se te perdonan los pecados veniales, no así los mortales. Tienes que ir a la confesión. Pero los pecados veniales se te perdonan solamente por asistir y participar a la Santa Misa. A la Santa Misa vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él ha tenido a bien derramar sobre nosotros, empezando por la vida. Nosotros vamos a alimentarnos de la Santa Misa, tanto de la palabra como de su cuerpo, a alimentarnos de su gracia. Nosotros vamos a fortalecernos, a cargar pila, a renovarnos. Todos los días de la semana estamos inmersos en una serie de problemáticas y carencias y situaciones que
problemas que hacen que nosotros vayamos volviéndonos un poquito más débiles, se vaya apagando el entusiasmo, se vaya apagando la esperanza, empezamos a desanimarnos, pero cuando llegamos a la Santa Misa y participamos con alegría y nos alimentamos de su palabra y de su cuerpo, nosotros salimos de ahí con nuevo vigor, con nueva vitalidad. No hay problema que se nos haga grande porque nosotros nos sentimos con el poder de Dios. Entonces cuando nosotros nos vamos a la Santa Misa, salimos con nuevo vigor, salimos renovados. Eso es gracias al poder de la Santa Misa. Yo quiero invitarlos a todos aquellos a los que no puedan comulgar por alguna razón, porque no están casados por la iglesia, por lo que sea, que no puedan comulgar, que de todas maneras vayan a la Santa Misa. A lo mejor no puedes comulgar, pero sí puedes participar en la Santa Misa. Y tú tienes la obligación también de decirle a Dios que es tu Señor, de reconocerlo como tu Señor, de adorarlo, de alabarle, de cantarle. Tú también tienes que pedirle perdón a Dios, tú también tienes que darle gracias. ¿A poco, aunque no puedas comulgar, no hay nada que darle gracias a Dios? Seguro que sí. Entonces, por ejemplo, cuando es el momento de la transustanciación, tú tienes la oportunidad de ponerte de rodillas, aunque no vayas a comulgar, de ponerte de rodillas y de rendir la adoración a Dios. Eso Dios lo ve. Eso Dios lo ve. Y si Dios sabe lo que hay en los corazones y ya se arreglará contigo. Entonces yo te invito a que vayas, aunque no comulgues, a que vayas a la Santa Misa, no dejes de participar. Qué hermoso es todo lo que ocurre ahí. Cuando nosotros vamos a comulgar, por ejemplo, cuando vamos a comulgar, dicen por ahí que los ángeles que están alrededor se les cae la baba porque ellos quisieran poder comulgar el pan que nosotros sí podemos comulgar y ellos no. Los ángeles no pueden comulgar, no pueden comer ese pan y nosotros sí podemos hacerlo. Y a ellos seguramente les da una santa envidia de que podemos hacer esto que ellos no pueden. Cuando nosotros vamos a comulgar, nuestro ángel de la guarda se para del lugar con nosotros y nos acompaña en la fila de la comunión, nos acompaña de ida y de vuelta y se pone muy contento de que nosotros vayamos a comulgar, ¿verdad? Bueno, hay tantas realidades acerca de la Santa Misa que los santos, yo que tengo muchas frases que los santos han dicho, voy a compartir solamente algunas. Por ejemplo, dice San Francisco de Asís: el hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. Santa Teresa de Jesús: en cierta ocasión, Santa Teresa se sentía inundada de la bondad de Dios. Entonces le hizo esta pregunta a nuestro Señor: Señor mío, ¿cómo os podré agradecer? Nuestro Señor le contestó: asistid a una misa. Y bueno, eso es lo que pasa con los santos, esa es la relación especial que hay con los santos. Y si ellos pudieron tener esa relación tan especial, ¿por qué nosotros no? Y si ellos nunca se acabaron de asombrar, de admirar, de gozarse en la Santa Misa, pues también nosotros no debemos de agotar ese asombro, esa admiración y ese gozo por la Santa Misa. Bueno, pues una vez que nosotros comprendemos lo que es la Santa Misa, una vez que nosotros sabemos lo que es, a qué vamos y el milagro tan maravilloso que ahí ocurre, la misa ya no la vamos a ver de la misma manera. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Pues entonces vamos a ir para empezar, vamos a tener ganas de ir a misa. En segundo lugar, vamos a llegar temprano, ya no vamos a llegar barriéndonos, o vamos a llegar tarde, vamos a llegar tempranito, porque sabemos bien lo que es la Santa Misa. Vamos a llegar pues bañaditos, vestiditos, como cuando vamos a una fiesta, más dignos, con una presentación impecable de Santa Misa. Ya no vamos a ir en chor, en chanclas, o a veces van hasta en pijama, pareciera que van en pijama. No llegamos con minifaldas, ya no llegamos en chor, ya no llegamos pues en ropas inapropiadas, porque no conocen lo que es la Santa Misa. Pero una vez que lo conoces, vas dignamente vestido, porque vas a presentarte ante tu Rey, vas a presentarte ante tu Señor, ante tu Dios. Y entonces, como es una fiesta muy importante, como es un culto muy importante, el decoro del vestir también habla de lo importante que es para ti, eso en lo cual tú vas a participar. Y entonces ocurre otro cambio también. Ya no se escuchan los celulares, ya mi celular yo llego y lo apago. En el mejor de los casos lo pongo en vibración para que no haga ruido, para que no interrumpa la Santa Misa, porque estoy en el acto más importante. Se acabó eso del celular, o me pongo yo a hablar y a contestar. No, ya no lo hago, porque tengo conciencia de dónde estoy y de lo importante que es en lo que estoy participando. También ya no llegamos masticando chicle. Muchos a veces, cuando la persona no sabe, pues llega masticando chicle, a veces lo pega en la banca o lo tira por ahí, o va a comulgar y llega masticando chicle, ¿no?
Entonces cosas que están muy mal, pero que la persona que tiene conciencia poco a poco las empieza a dejar. Es el proceso de la conversión. Y pues tratamos de confesarnos. Si bien nos perdonan los pecados veniales, sabemos nosotros que queremos ir lo más limpio posible, lo más presentable posible, pero no solamente en lo exterior, sino también en lo interior. Y entonces nosotros llegamos a la Santa Misa confesados para participar de ese banquete de lo más elegantes posibles, por fuera y por dentro. Como católicos somos privilegiados de tener la Santa Misa. Somos la única iglesia, la iglesia que Cristo fundó, que tiene este precioso e invaluable regalo de la Santa Misa. Los testigos de Jehová, los evangélicos, no tienen este regalo, no lo tienen. Ellos lo manejan como si fuera un símbolo. Y bueno, la Eucaristía es un regalo de Dios, es un regalo y es nuestro. Hay que quererlo, hay que amarlo, defenderlo, valorarlo, darle su justo valor. Hay que buscar la Eucaristía siempre, acudir a la Eucaristía siempre, vivir la Eucaristía como si fuera tu primera Eucaristía, vivir la Eucaristía como si fuera tu única Eucaristía y vivir la Eucaristía como si fuera tu última Eucaristía, porque así como se vive, se muere. Como sea tu misa, así será tu fe. Como sea tu fe, será tu moral. Como sea tu moral, así será tu vida, y como haya sido tu vida, así será tu eternidad. Amén. Por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino se harán después, tu cuerpo y sangre, Señor.